Ok, buenas noches amigos, estamos en otro episodio de Inspire Practice, el movimiento que inspira prácticas de personas extraordinarias. El día de hoy tenemos un gran invitado, su nombre es Andy Peloquin. Esta persona nació en Japón, estuvo viviendo en Japón hasta los 14 años. Después de vivir en Japón, se vino hacia México, donde dio clases de inglés en 4 diferentes estados. Toda su vida estuvo colaborando con su familia para construir casas para personas pobres y fue creciendo en su vida profesional como un escritor y un autor. Es una persona que nunca ha vivido en Canadá, sin embargo tiene descendencia canadiense, nunca ha vivido en Estados Unidos, pero trabaja para una de las plataformas más grandes de artículos en ese país y es autor de una trilogía muy conocida en Amazon que se llama Queen of Thieves y muchos libros que están por venir. Esta es una persona que hace 2 años le diagnosticaron Asperger's, es un tipo de autismo. Es algo único, inspirador, y si esta persona puede, creo que lo que vamos a escuchar de él el día de hoy va a ser muy valioso. Aparte de eso, es un gran padre de familia con 4 hijos que los apoya de manera incondicional. Tiene solo 30 años. Demos la gran bienvenida a Andy Peloquin. Gracias. Andy, muchas gracias por estar aquí. De todos los géneros que hay en la literatura, ¿por qué fantasía? La fantasía es algo que me ha traído porque me da una manera de enseñar de los errores del pasado. Como la ciencia ficción es como una advertencia, si no cambiamos nuestra manera de ser o si dejamos que el gobierno o la economía sigue en lo mismo, puede pasar cosas malas, pero la fantasía normalmente es de sociedades antiguas. Entonces todos los errores que cometimos en las épocas medievales podemos aprender cómo evitarlos y ser mejores que estuvimos antes. Este es un libro muy interesante, fue su primera publicación, es fantasía oscura. Y hay 2 personajes, que uno se llama Master Velvet y otro se llama Viola. Niños que fueron vendidos a un sindicato para hacer todo tipo de robos y pagar la deuda que les dejaron sus padres. Cuéntanos por qué yo veo una persona muy noble en ti. ¿Por qué algo tan oscuro? No sé, siempre me ha atraído el lado oscuro del ser humano. En vez de los monstruos, los vampiros, todo eso de horror, lo que nosotros podemos ser si nos dejamos ser lo que queremos o give in to our dark side. Entonces, para mí es muy interesante ver que nosotros somos los monstruos o podemos ser los peores monstruos y explorar eso por medio de los libros. Aquí hay algo muy interesante. Esta persona vive en Ensenada y es un escritor exitoso. Sus ingresos llegan a Estados Unidos y no estás tocando el terreno americano. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para empezar, para poder monetizar esta pasión? De hecho fue como un accidente. Mudé al México DF con mi familia y no tuve un trabajo. Entonces fui buscando en internet, en las advertencias para los trabajos normales y encontré advertencias para artículos en línea y dije pues lo intento porque tenía un maestro de primaria que estuvo súper fascinado con el arte y las ciencias y me dio esa pasión. Entonces siempre me he estado escribiendo cositas, poesías o historias, cuentas chiquitas. Y entonces intenté escribir unos artículos, me salieron bien y seguí creciendo hasta que ya era todos mis ingresos por eso. Wow. Para la persona, no sé cuántas personas aquí quieren escribir, quieren tener un libro algún día, para todas las personas que quieren hacer eso algún día, muchas de las personas que nos van a escuchar en nuestras redes sociales, ¿qué consejo le das que tiene que practicar todos los días que no sea leer y escribir? Realmente viene de esas 2 cosas. Es solo hacerlo todos los días y tener como una manera de apuntar las ideas. Yo siempre tengo mi libreta y aunque tengo letra feísimo, siempre lo tengo aquí al lado para anotar las ideas
y cuando llego a mi computadora lo meto a mis documentos y a lo menos 10 minutos al día, 15 minutos mínimo, con eso empiezas a formar el hábito de escribir y con esa práctica te sale mucho más fácil, 2, 3, 6, 8 horas de estar sentado ahí. ¿De dónde agarras la inspiración para empezar a soltar todas esas ideas? Vengo de una familia muy artística. Mi papá es músico, mi mamá también escribe, tengo hermanos que dibujan o pintan. Yo no tengo nada de talento artístico de esos normales. Entonces, cuando empecé a escribir, me di cuenta, ok, tengo como el outlet para ese talento artístico que tenía de mi familia. Entonces empecé a practicarlo, te digo, 10, 15 minutos al día, media hora, pero nada en serio. Y hasta los 25 años, eso fue cuando me empecé a tomarlo mucho más en serio. Wow, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de enterarte que tengas Asperger's hace 2 años? Ok, estuve yendo a un psicólogo para entenderme por qué me sentía tan diferente o por qué me reaccionaba así a una conversación o para entenderme mejor. Y después de varias sesiones, ella me dijo, es probable que tienes un tipo de autismo. Creo que es Asperger's. Entonces me fui a casa, me metí al internet, haciendo mucha investigación y me di cuenta que muchas de las síntomas o las características de Asperger's los tenía yo. Entonces con más tiempo yendo al psicólogo me di cuenta, ok, tengo esos, a ver qué hago para no quedarme así muy autístico, para tener más vida social, para llevarme con la gente que no me entienden, así. Esto que estamos haciendo ahorita no es algo normal para ti, ¿verdad? ¿Hablando así en público? Normalmente no, pero sí lo he hecho suficientes veces para no sentirme tan nervioso. Y también las cervezas ayudan mucho. ¿Cuántos te echaste hoy? No más uno. Porque en español, si hablo así con demasiado, how do you say, I trip up my tongue. Oye, cuéntanos un poquito de cómo se vive la experiencia de aportar a la construcción de casas para familias de bajos recursos. Fue una experiencia muy interesante. Yo era joven, entonces no fue algo que hice para mí de propia voluntad, digamos. Mis papás lo estaban haciendo, me mandaron a hacerlo, pero por ese medio era muy interesante a ver cómo la gente que tienen menos son más tal vez felices no es la palabra correcta, pero contentos con lo que tenían. Aunque no tenían el auto del año, no tenían mucho de lo que la gente más rica tenían una vida feliz con su familia. Las cosas pequeñas fueron mucho más grandes para ellos. Para salir una noche a un restaurante fue wow, súper exciting para ellos. Y es como ser un niño. Otra vez, para los niños todo es muy excitante. Oh, wow, a ver qué vamos a hacer. Y ya cuando creces, pierde su brillo, digamos. Entonces, para ver encontrar gente que tenían tanta alegría de hacer cosas tan pequeñas. Vámonos un poquito para atrás. Llegaste a México y te volviste un educador de inglés. Sí. No creo que no te he hecho esta pregunta entre qué edades has estado acostumbrado a enseñar, pero ¿qué es lo que tú has aprendido de transmitirles conocimientos, sobre todo en inglés, a las personas? ¿Qué son las cosas más importantes que has aprendido para que una persona pueda transmitir esos conocimientos, sobre todo en una habla distinta? Más que nada tienes que estar muy cómodo en su lugar. Yo di clases de inglés no así en sala de escuela, pero en lugares de negocios. Me fui al lugar, por ejemplo, daba clases en General Electric. Entonces fui a las oficinas, sentamos una sala de conferencias,
Pero en vez de estar, ok, saca tu libro, hace los ejercicios, todo eso, fue más como hablando, conversando, y con la gente más relajado se aprende más fácil. Wow. ¿Y cómo puedes relajarte? Varias cosas. Más que nada estar cómodo con la persona. Si conozco la persona con quien estoy hablando, es más fácil. Entonces, cuando mis primeras 2 o 3 clases fue todo hablando de ellos, qué series de televisión le gustaban o qué libros leían. Y todo en inglés, entonces sí fue clases. Pero era mucho más fácil relacionar y también encontrar las maneras de enseñarlos si teníamos algo en común. Por ejemplo, un clase de alumnos tenían un grado de inglés, un nivel de inglés un poco más alto. Entonces, en vez de traer libros, traía series de televisión interesantes para mí y para ellos. Los veíamos con subtítulos en español, pero la serie en inglés. Entonces, los veíamos una clase de 1 hora, veíamos todo un episodio. Y ellos aprendían más de conversar, reconocer las palabras, también palabras menos comunes de los que usan en las series de televisión. Regresando, quiero regresar un poquito al tema del Asperger's, porque creo que es un mensaje muy bonito que puedes transmitir a la persona que le acaban de diagnosticar Asperger's ahorita, que quiere ser escritor o que quiere hacer cualquier cosa de su vida. ¿Qué le aconsejas para que no se limite? Más que nada aprender lo que tienes, digamos, de debilidades, tus límites. Por ejemplo, si yo estoy con mi familia por 1 hora o 2, tengo que irme a un lugar más callado para hacer algo que me gusta. Pero después vuelvo al ruido y al caos para pasar tiempo social con la familia, pero ya reconozco que tengo un cierto tiempo y yo me meto a mi oficina donde no hay niños, no hay ruido, no hay nada, un ratito y después vuelvo. Entonces aprendiendo esas como trucos para manejar lo que te molesta, con autismo hay muchas cosas que molestan, cosas pequeñas, por ejemplo ruidos, que son los niños comiendo con la boca abierta o tacando con las uñas o lo que sea. Esos ruidos me molestan mucho, entonces yo tengo audífonos de noise cancelling. Sí, o tengo música en mi celular que me pongo. Entonces aprender, yo tengo esos ciertos límites o debilidades o cosas que me irritan, ¿qué puedo hacer para evitar que arruina, digamos, la vida? Wow. Antes de venir estuve platicando un poquito en línea con tu pareja. Con nuestra pareja. Y para cerrar, yo creo que mi parte de las preguntas, me comentó 3 historias que a lo mejor una de ellas te gustaría compartir. Le dije, oye, si a Andy le gustaría transmitir una historia que le ha causado un impacto, no sé, yo nunca la he escuchado, entonces no sé cómo elaborar bien la pregunta. Pero una es, ¿cómo venciste a Spider-Man? La otra es Saruko, Japón, algo así. Okay. Y la otra, Testarudo y el árbol, algo así. ¿Cuál te gustaría compartirnos? Bueno, los dos últimos son más cortitos, entonces con los 3 tenemos tiempo. Se llama Sakura. Sakura en Japón son los árboles de cereza. Y durante la Semana Santa, 1 semana o 2 de abril, todos florecen. Entonces es como una alfombra de pétalos rosas, blancos, hermosísimas. Hay parques en Tokio que son todos llenos de esos árboles. Entonces como en vez de nieve es rosa, súper bonita. Entonces siempre me ha venido a la mente esa imagen. Y después, de hecho, lo puse en uno de mis libros, que el protagonista le gusta mucho ese árbol. Entonces es como integrar un poco de mi juventud. Y la otra del árbol es uno que mi mamá siempre cuenta a todos, que desde niño cuando me quería hacer algo
nada me paraba. Entonces había en el parque, cerca de nuestra casa, un árbol de cemento con varias ramas para escalar. Y yo tenía como 3 años, creo, yo recuerdo muy poco, y que siempre me salía corriendo para escalarlo y nunca, creo que como 6 meses no podía, pero cada vez que fuimos al parque, seguía intentando. A ella le gusta contar esa historia. Y esto del Spider-Man, esto no tiene nada que ver con una lección, pero me contrataron de guardaespaldas en Expo Niño en el DF. Y estuve haciendo el trabajo y me vieron, dijeron, ok, queremos que vienes al escenario para hacer una actuación. Entonces me llevaron y contrataron un Spider-Man, que era karateco o alguien que tenía, que iba a hacer todo un show del Spider-Man. Entonces él iba a saltar de un pared de, no sé, 7 metros y después me iba a noquear. Pero el Spider-Man, el tipo cuando saltó, se cayó mal y lastimó el tobillo. Entonces tuvimos toda una rutina planeada, pero él no pudo hacerlo. Entonces al final hicimos la pelea y como yo tenía que agarrarlo, how do you say, shake. Menear. Sí, y después tirarlo. Y como él estuvo lastimado, no pudo hacerlo bien. Entonces, al final, como no pudo hacerlo, y terminé corriendo del escenario para que ganara Spider-Man. Pero yo digo, yo gané el Spider-Man ese día. Mira, tú estuviste viviendo en Japón. En Japón he escuchado frases como las de Yokoi Kenji, que él dice, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Y él dice que los japoneses no es que sean más inteligentes, sino que tienen más disciplina. Y que a la hora en la que le dicen que tienen que estar, a esa hora están. Si tú les dices, ¿sabes qué? Te veo a las 5, ellos están ahí a las 5. Si les dices que en 1 minuto llegas y no estás ahí, ellos se ponen a mirar al cielo porque o estás cayendo del cielo. Sí. Entonces, ¿qué cosas de la cultura japonesa piensas que sería bueno adoptar en Latinoamérica? Me gusta mucho eso del puntualidad, que cualquier lugar donde voy, lo que hago, siempre llego 10-15 minutos temprano para no estarme apresurado. Por ejemplo, apenas vengo de un viaje a Texas y mi vuelo salía a las 7 de la tarde, pero era el 23, el sábado. Entonces estaba seguro que habría tráfico en la frontera. Entonces salí más temprano para tomar el autobús para cruzar a pie, pero sin prisa, sin estrés, porque odio eso que llegas tarde al aeropuerto y tienes que correr y todo el estrés. Sí. Entonces eso fue algo que llevo de Japón, que siempre tienes que planear para llegar antes. ¿Lo que hiciste hoy? Sí. Porque sí, es mucho más fácil llegar antes y relajar, comer, tomar, lo que sea. ¿De dónde volaste hoy? De Austin. De Austin. Austin, Texas. Se vino derecho desde Texas acá y pues así como nos dice, puntual. Fue el primero en llegar y pues, qué padre, ¿no? Que tenga ese respeto. Creo que la puntualidad es algo muy importante y se aprecia, ¿no? Porque sí, el tiempo es lo más valioso que tenemos y cuando una persona lo respeta, pues se agradece. En todo tu proceso como escritor, autor, padre de familia, la persona en la que eres, ¿qué consejo nunca se te dio, pero que tú aprendiste en el proceso para llegar a donde estás? Interesante. Yo digo que tener como un plan, aunque sea que no hay demasiados detalles, que no tienes todo planeado, pero algo. En la escritura se ocupa outline. ¿Cómo se dice outline? Una reseña. Una reseña de lo que vas a escribir en el libro. Entonces, cuando sientes a escribir el libro, ya sabes lo que vas a escribir. Ok, mi carácter va a ser esto y después va a ser esto. Entonces, ¿qué hago para que va de un lugar al otro? Entonces es mucho más fácil para que sale el libro. Por ejemplo, acabo de terminar
un libro de más o menos este tamaño en menos de un mes. Escribiendo porque tenía el reseño. ¿Cuántas palabras son esas? 100,000. 100,000. En un mes usando el reseño que no tenía todo planeado. Mucho venía a la hora de escribirlo. Pero tenía, ok, mis caracteres iban a empezar aquí, iban allá, ok, después qué van a pasar. Entonces con todo ese plan, aunque había lugar para cambiarlo o para cambiar lo que necesitaba, tenía la carrera donde ir. Entonces igual con las decisiones de vida con la familia, tienes algo en mente, tienes un plan, aunque seguramente va a cambiar, pero teniendo algo, tienes como apoyarte en algo. Ok, a ver qué vamos a hacer, tenemos eso en mente, funcionará, no, ok, pero ya en vez de oh my god, salió de nada. ¿Cuántos años ya tienes viviendo aquí en Ensenada? 5, 6, 5. 5 o 6 años. Y te vas a Canadá de regreso, te vas a Canadá a vivir por primera vez, ¿no? Sí. Wow. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente poder regresar ir a un lugar donde vienes? Va a ser muy interesante porque viviendo en Japón y después en México, nunca conocí Canadá, tampoco el Estados Unidos muy bien. Entonces, yendo a un lugar con gente tan diferente a los de Japón y también de México, es ok, ¿qué voy a hacer? Y no conozco a nadie ahí, no tengo amigos ahí, tengo una cuñada que vive ahí. Y tengo hermanos que viven en una ciudad cerca, pero tengo que averiguar toda la escuela, la renta de la casa, todo. Entonces va a ser interesante, pero tengo una manera de enfrentar retas, es si me da miedo, lo hago más. Entonces no estoy pensando, ok, ¿qué voy a hacer? Nomás cuando venga la hora, la enfrento. Fíjate que qué bueno que tocaste ese tema, ya creo que nos quedan 5 minutos. Tocaste el tema de los miedos. ¿Qué hacemos con nuestros miedos cuando se pone en nuestro camino algo que queremos hacer? Pues enfrentarlos. No sé, este libro de hecho fue un reto bastante grande para mí porque el personaje es una mujer y yo no conozco nada. Siendo hombre, no sé nada. Y también empieza desde niña, desde los 8 años. Y tampoco no sé nada de ser una niña de 8 años. Entonces tenía que hacer mucha investigación, hablando con no solamente personas que tenían hijos, pero psicólogos que trabajaban con niños o gente que también sabían, también la mamá, a ver sus experiencias con las niñas, a ver cómo salen. Entonces, y después el segundo libro es cuando ella es adulta, pero también son varios obstáculos o retos que no sé nada de nada. Como yo soy 2 metros y feria, ella es como 1,5 metros. Entonces es todo distinto. Pero me gustaba mucho ese reto porque me forzaba a hacer más. Entonces cada libro, cada historia que empiezo a escribir es otro reto para mí. Otro miedo que tienes que trabajar. Sí. ¿Y tú los trabajas por medio de la fantasía? Sí. No, pues Andy, voy a pasar el micrófono al público para que te hagan preguntas que puedas compartir con ellos. ¿A alguien le gustaría hacer una pregunta para Andy? Hace poco te diagnosticaron el problema de Asperger. Asperger's. Un segundito, me gustaría, si me hacen el favor a pasar para que la pregunta de... Bueno. Ok. Y si te vas a tu tiempo hacia tu memoria, ¿desde qué edad podías relacionarte que ya tenías ese problema? Desde muy joven. Porque yo siempre era uno de los niños que no jugaba deportes con los otros, que me gustaba leer mucho. Y siempre la gente que tiene autismo tienen varias cosas más inteligentes que los niños, digamos, que se llama neurotypical. No sé cómo traducirlo, que son neurológicamente típicos, en vez de neuroatypical, atípicos. Entonces los niños o la gente que tiene autismo normalmente tienen una cosa o dos o varias que son extremadamente expertos o que lo hacen muy bien, y otras que no pueden hacer para nada.
Entonces yo siempre leía mucho. Tengo una memoria de hasta los 6, 7 años, 5 o 6 años. Mi maestra me estaba comentando a mi mamá que estaba leyendo la enciclopedia en vez de los libros de cómics o lo que sea. Entonces, mirando para atrás, veo que lo tenía desde edad chiquita. Nomás en esa época yo era el extraño o el freak. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por compartir con nosotros. Me encantó escuchar tus experiencias. Me parece a mí que estás en un lugar muy bonito en tu experiencia familiar, personal, profesionalmente. Felicidades por llegar a esa cima, digamos, que muchos aspiramos, ¿no? Porque te escucho pleno, me encanta, felicidades. Me gustaría que nos comentaras así, lo primero que te venga a la mente, un suceso que digas, este fue el que hizo que fuera de este camino a donde estoy yo ahorita. Como algún suceso de tu vida que te haya impactado. Ok, yo te digo que escribí varias historias chiquitas cuando tenía 18, 19. Y un día era Halloween, Día de Muertos. Y no podía dormir, entonces me levanté y escribí por 1 hora y media sin parar una historia. Y estaba súper oscuro. Pero a mí me pareció excelente. Entonces no lo tocaba, no hacía nada para 5 o 6 años. Y después una amiga que tiene editorial de cómics en Estados Unidos. Ella me dijo, a ver, ¿tienes algo interesante para mandarme? Y le mandé eso. Y me dijo, ok, este es excelente. Y me convenció, ok, si ella le gustó algo que escribí hace 6 años, a ver qué puedo hacer ahorita con más experiencia con lo de la familia, del Asperger's. Entonces, esto fue lo que me empezó por el camino de escribir. Sí, un comentario pequeño que hasta hoy hablo con la persona y me dijo, ok, escribes excelente, yo soy su editor por todos sus cómics. Y yo dije, lo empecé por ti, por un comentario pequeño que hiciste. Gracias. Adelante. Hola. Con confianza, es la única oportunidad, se nos va a Canadá, hay que aprovecharla. Sí, con confianza, él está aquí con nosotros. Bien, me llama la atención tu t-shirt. ¿No le tienes miedo a la muerte? No. ¿Qué opinas de la muerte? Bueno, viene por todos nosotros. Yo tengo 2 hermanos fallecidos. Uno que yo tenía 3 años cuando falleció, él tenía 2 años y medio, y otro cuando yo tenía 13. Entonces, y no tengo abuelos, nunca los conocí, tengo varios familiares que murieron. Y veo que la muerte es algo que pasa a todos. Entonces, para disfrutar de la vida, hacer algo de tu vida mientras estás vivo y cuando venga. Bien. Gracias. Verónica. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un libro que tiene 86 páginas. Fue difícil para mí escribirlo. Mi pregunta es, no sé si tú has escrito acerca de un tema que te duela mucho o algún capítulo que está muy difícil y inclusive tengas que dejarlo algunos días, algunos meses, y no puedes regresar a él. Inclusive pienses en quitar ese capítulo y después dices, no, pues tiene que ser con sinceridad, si no va a llegar, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para superar ese espacio donde te quedas con ese, está muy duro para mí seguir escribiendo? Bueno, de hecho, una de las cosas del autismo, del Asperger's, es un poco más difícil acceder al lado emocional. Entonces, cuando llego a esos capítulos, esas partes del libro donde estoy sintiendo algo muy fuerte, le sigo, porque es algo que quiero explorar, quiero ver, ok, cómo es sentir así tan fuerte como ves con otras personas. Entonces, esto siempre busco las maneras de escribir esos capítulos o escenas más para poder sentir más. Wow, qué Sí. intenso. A veces hacen
que nada, pues agradecerte tu participación, tu presencia aquí y el compartirnos cosas tan valiosas de ti, ¿no? Tan padres a tan corta edad, ¿no? Tú que tuviste la oportunidad, por lo que escuché, de nacer en Japón y vivir tus primeros 14 años, viviste los años más importantes para una persona, la viviste en una cultura totalmente diferente a la de México, ¿no? Opuesto. Totalmente opuesta. Hemos sido bombardeados, los que no hemos tenido la oportunidad de ir a Japón. Los medios informativos han encargado de darnos a conocer que es una cultura, como tú dices, muy opuesta a la mexicana, en donde incluso hay cosas que quedamos en ridículo. Una imagen que siempre nos ha impactado, que está en los medios, es la manera en que abordamos el metro en la Ciudad de México, y donde realmente hay una agresividad, una falta de respeto por abordar ese medio de transporte. Y está la parte opuesta en Japón, en donde vemos gente totalmente civilizada, ordenada, de una manera donde nosotros mismos nos encargamos de embarrarnos en la cara, ¿no? Sí. Tú que tienes la oportunidad, en lo que te dedicas, de tratar con gente de escasos recursos, que bien tú lo dijiste, en donde la felicidad está con pocas cosas y que te ha llamado la atención, en ese ambiente no dudo que la transparencia y la bondad florecen más fácil que aquellos que tenemos un poquito más, ¿verdad? Que vivimos contaminados con la sustancia, ¿no? Sí, después de dicho todo esto, mi pregunta va, antes de que te vayas a Canadá, ¿tú qué crees que un japonés envidiaría de un mexicano? Yo creo que la manera tan abierta de la gente. Estando en Japón, yo con 14 años nunca tenía amigos japoneses, que todos eran conocidos, que estaban te invitaban a su casa para cenar, pero no eran amigos. Aquí, llegando a México, en 15 minutos, amigos de por vida. Así, me sorprendió tanto llegando a México, que todos te conocen en el taxi, en el metro. En 15 minutos te invito a mi boda, a mi fiesta de Navidad, lo que sea. Entonces, esto es algo que una persona japonesa sí puede salir de su cultura un poco, porque los japoneses son súper rígidos, su cultura. Todo es bien estructurado, tienes que lograr ciertas cosas en tu vida, más que dar tu familia un buen vivir, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Hay muchos deberes para la persona japonesa. Entonces, aquí en México es muy distinto. Aquí la gente, por ejemplo, los jóvenes, toman un año, 2 años sin ir al colegio para pasar con su familia o para trabajar en la tienda de su papá. Y entonces el estilo de vida es mucho más abierto, menos rígido. Esto es algo que cuando llegué a México dije, wow, esto me gusta mucho porque es algo tan diferente. No tengo que hacer esto, no tengo tantos deberes, cosas que debo hacer para llegar a la única manera de felicidad, digamos. Porque en Japón, si no estás ganando un buen sueldo y teniendo su familia perfecta, no estás haciendo bien. Aquí en México, la felicidad se mide en cerveza, en dinero, en lo que sea. Cada quien tiene su manera de medir su felicidad. Y esto es algo que me gusta mucho, que para mí lo que es éxito es diferente del éxito para ti o para él. Todos tenemos nuestra definición diferente y aquí en México puedes hacer lo que sea para llegar a hacerlo. Oye, pues qué padre y qué bonito que lo veas, es correcto, así somos. Y ahora que viajas a otros países, no te canses de vendernos a los mexicanos de esa manera, ¿no? Porque así es como realmente somos. Sí, no, en Canadá todos... Es fácil el corazón a las personas. Sí, en Canadá son más como los gringos, que todos se dice keeping up with the Joneses. Todos tienen que tener el auto del año, la televisión más grande, la casa súper bonita. Y yo yendo a Canadá, como vivimos como mexicanos. Muy bien, gracias. Los canadienses no quieren a los ricos. ¿Cómo? Los canadienses no quieren muy bien a los ricos. Sí, no. Oye, ahorita que estaban hablando de Japón,
Entonces, esa puede ser una de las causas por el alto índice de suicidio en Japón. Ya ves que es un suicidio mucho. De los jóvenes. Sí, esto es de los deberes. Tienes que cumplir ciertas reglas, tienes que ser cierta manera. Todo es súper estructurado, rígido. No puedes hacer nada único. En escuela todos tienen el mismo uniforme sin ninguna distinción. Tiene que ser todos, en inglés se dice cookie cutter. Cada galleta es exactamente igual, cada niño es exactamente igual. Entonces si no tienes buenas calificaciones, no vas a tener un buen trabajo, no vas a ganar bien, eres un fracaso. Y las papás en Japón, ahorita tal vez no tanto, pero hace 15 años cuando yo estaba ahí, las papás eran súper así con los niños. Tienes que, todo así para que la gente, los jóvenes tenían el éxito que los papás pensaban que tenían que hacer. Entonces, había un tiempo creo que el año 2000, que la economía japonesa bajó un poco y, no sé, 10, 20, 100 mil japoneses perdieron sus trabajos. Y muchos se suicidaron. En vez de ir a casa a decir a su esposa, perdí mi trabajo, se suicidaron porque no podían enfrentar la vergüenza de no cumplir con sus deberes de papá. Entonces, esto de la vergüenza o el miedo son las dos emociones que son muy fuertes en la cultura japonesa. ¿Alguien le gustaría hacer una pregunta? ¿Mamá? ¿Cuándo te vas a acabar? Yo me voy en mayo. Sí, voy a viajar toda the West Coast, la costa, para llegar tengo familia en Seattle y en Vancouver que voy a visitar. Va a ser interesante. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Yo estoy en todas las social medias y mi página de web, todo es Andy Peloquín, con mi nombre, fácilmente. Karen. De todas tus obras o escritos, ¿tienes algún favorito o algo que sea muy especial para ti? Tengo dos. Mi libro favorito es este. Esto es el segundo del serie del Queen of Thieves, que estuvo tan divertido escribirlo, porque en vez de ser muy oscuro, es como Ocean's 11, ¿cómo se llama la película? Una estafa, la gran estafa, pero en fantasía. Entonces estuvo súper divertido escribirlo. Pero tengo otra colección de historias que cada uno viene con un trastorno. Uno tiene autismo, otro es PTSD. Entonces cada historia enseña cómo es vivir con uno de esos trastornos, pero por medio de una cuenta de fantasía, del mismo mundo de estos. Entonces fue algo muy emocionante para mí escribirlo, porque podía usar mis experiencias y también experiencias de mis amigos o de mis fans que me contaban para poner esa colección de historias. ¿Y dónde podemos encontrar esa historia o tus historias? Ese está en Amazon, nomás está en digital, no lo tengo en libro. ¿Alguien más? ¿Tenga alguna pregunta? Adelante. Algo que tú pudieras decirle a las personas que tienen algún desorden postraumático o alguna discapacidad. Sí. ¿Alguna condición? Ajá. Lo que me gusta de poder escribirlo es hablarlo, tratar de la tema que hasta ahora, hasta los últimos 2 o 3 años, ha sido como un tema tabú, que la gente no habla. Y de hecho yo creo que esto contribuye mucho, por ejemplo, a los suicidios de los militares por PTSD, que la gente, el PTSD, mucha gente lo piensa como una debilidad. Si tienes PTSD, eres un hombre débil, que no podía soportar la guerra. Pero no es así, es un trauma al cerebro que no tiene nada que ver con fuerza o debilidad. Entonces, pudiendo hablar de esos temas,
en vez de tenerlo como el secreto oscuro, pero hablándolo así en público, se pierda el poder. Que lo exponga. Sí, exactamente. Es como cualquier miedo. Si los enfrentas, ya no tienes miedo de eso. Entonces, si lo hablas de la persona, con las personas, ya no es tan fuerte o no tiene poder sobre ti. La otra vez escuché una frase muy padre que decía de los miedos, que lo chistoso de los miedos es que cuando los enfrentas corren. Sí. ¿Qué frases definen a Andy Peloquin? ¿O qué frase, si tuvieras que escoger una? No sé. No, okay, tengo uno que es de mi libro, que tiene que ver un poco de mi perspectiva del mundo, que lo tengo aquí tatuado. Se dice, no hay maldad, sino deseo y lo que harás para obtenerlo. Que significa que realmente no hay gente malvado que van matando a todas las personas para nada. Quieren algo, quieren obtener algo, cumplir algo, lograr algo. Y eligen maneras malas o dolorosas que afectan a la gente mal para llegar a cumplirlos. Entonces todas mis historias son así, que no hay un villano matando a la gente, que los villanos, los antagonistas son personas que quieren hacer algo y eligen la manera mal de lograrlo. ¿Ari? ¿Por qué Canadá? ¿Cómo? ¿Por qué Canadá? Yo soy canadiense. ¿Nada más? Nada más. Un día dijeron, vámonos. Sí, para los niños, para que tengan más opciones de trabajo si querían vivir en Canadá o si querían regresar a México. Y también para conocerlo. Yo he pasado 8 días en Canadá en toda mi vida. Y estando canadiense es un poco... ¿En Estados Unidos? He visitado días, semanas, pero... Más que nada para trabajo, de exposición de tus Sí. libros, Sí, todo eso. para los Comic-Cons. Cómico. Andy es una persona que está creciendo mucho y se está dando a conocer sus libros de fantasía. Creo que el que esté aquí con nosotros es algo muy especial y tiene 30. Si puede escribir 100,000 palabras en un mes, no me puedo imaginar en dónde va a estar en una década de aquí. Entonces creo que es un placer para todos nosotros poder tener este momento con él. Creo que es el siguiente Harry Potter. No me sorprendería en absoluto. No pude llegar a la mitad de tu libro por dolores de cabeza este mes, pero solamente con meterme y sumergirme un poquito en las historias y en la creatividad que tienes adentro de esto, me quedé wow, o sea, está muy padre y pues voy a leer todos tus libros, la verdad. Gracias. Que están muy entretenidos y si me dijeran que pintara la persona que los escribió, la última persona que pintaría es él. Sí, todos me conocen en los Comic-Cons. Yo soy así abierto. Bueno, tomo mucho café para los Comic-Cons para estar hablando a 1000 palabras por hora. Pero escriben lo que he escrito y me miran como son tan diferentes. Y es así con la creatividad. El artista puede empezar, puede ser una persona, pero su arte es completamente distinto. Y es lo bueno del arte, que puedes hacer lo que sea. Ella tenía una pregunta. Sí, yo. Es mi segunda pregunta, voy a usar tantito. Lo que comentaba sobre platicar o hablar las cosas para poder como de algún modo sobrellevarlas, concuerdo contigo, ¿no? Pero también creo que el que mucha gente no lo hable o no lo escriba o no lo exprese como lo haces tú, es porque de algún modo nos sentimos como expuestos, vulnerables, nos estamos abriendo al mundo tal cual, ¿no? Sí. Entonces, ¿en algún momento sentiste ese miedo de decir, estoy desnudando, o sea, estoy poniendo mis sentimientos, mis pensamientos aquí y no sé qué vaya a pensar la gente al respecto o cómo lo voy a tomar? Oh, sí, cada libro es así. que me pongo mis creencias o mi perspectiva en el mundo
Y es siempre antes de lanzar y publicar el libro, pienso que a la gente le va a gustar o le va a causar problemas. Y también, bueno, tengo una memoria cuando apenas como 3-4 meses después de ser diagnosticado con Asperger's, fui a ver una obra de teatro que tocaba específicamente de un niño con autismo. Y no sé cómo se llama en español, se llama The Curious Incident of the Dog in the Night. Es un niño que tiene autismo pero súper severo. Y fui con mis hermanos y me pegó muy fuerte porque reconocí muchas cosas, pero mis hermanos estaban como burlando de la obra. Entonces me quedé, les digo, ¿no? Entonces me costó mucho comentarlos, ok, me diagnosticaron con algo así. Entonces sí es difícil hablar con la gente, pero después de 2 o 3 años diciéndolo así a voz alta, veo que casi todos o la mayoría de las personas tienen algo, que sea depresión, que sea estrés, que sea algo. Todos tienen, o la mayoría de las personas tienen algo. Había un estudio en Australia que encontraba que solo el 17% de las personas no sufrían de algún problema mental o neurológico durante su vida. Esto significa que 83% del mundo con algo, que sea alcoholismo, que sea el estrés, algo. Entonces, aprendiendo eso, viendo que todos mis amigos o mis fans me dicen, oh, sí, yo tengo un hermano que es autístico, o tengo mi hija tiene eso. Ya no tengo miedo porque veo que todos tienen, o todos conocen a alguien que tiene. Y poder hablarlo así a voz alta para enfrentarlo en público, puede ser que ayuda a ellos a hacer lo mismo. Gracias. Gracias y felicidades por adueñarte de tu persona y exponerla, porque eso es lo que inspira y hace que otras personas se sienten que hay alguien más ahí que siente o piensa o ve las cosas igual, que no estás solo a lo mejor. Estás tocando corazones, así que pues ojalá que tengas Gracias. más que compartir. Gracias. Andy, pues muchas gracias por participar en este movimiento, por sumar fuerzas. Para mí fue muy importante que tú seas uno de nuestros invitados antes de que te vayas a Canadá, porque sé que en su momento vas a tener mucho éxito y en su momento estas palabras se van a quedar grabadas. Creo que tienen mucho valor y creo que estas palabras le van a llegar a niños, le van a llegar a adultos y definitivamente nos llegarán a todos nosotros. Gracias. Muchas gracias.